Hola, el día de hoy mi compañera Tatiana Andrea Romero Madrid y mi persona María Alejandra Rojas vamos a hablar acerca de las causales para aprehensión y decomiso. Primero, falta de presentación y declaración. Esto se puede dar por dos motivos. Primero, mercancías no presentadas a la DIAN. Se establece que la mercancía debe ser presentada ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de acuerdo con lo previsto en el decreto. Si la introducción ocurre por un lugar no habilitado, se aplicará la aprehensión tanto sobre los medios de transporte como sobre la carga. También la falta de entrega de información del manifiesto de carga o la utilización de documentos de transporte que no corresponde al manifiesto original constituye causal para la retención. Como segundo, la mercancía no declarada en importación. Se considera no declarada cuando, primero, la mercancía carece de planilla de envío, factura de nacionalización y declaración de importación, se presentan errores o omisiones en la prescripción o en los datos cuantitativos, lo que conlleva que la mercancía sea tratada como diferente a la efectivamente verificada. Además, se detecta que la cantidad real supera la señalada en la declaración o que la descripción realizada induce a un error. Otra causal son las discrepancias y errores en la documentación. Esto se puede dar por diferencias entre lo declarado y lo descargado. Durante las diligencias de reconocimiento de carga, si se observa que la mercancía físicamente descargada es distinta a la que figura en los documentos de viaje, se activa la causal para la presión. Esto excluye casos de error administrativo o de despacho que pueden ser corregidos oportunamente. También por errores en la subpartida arancelaria y demás datos técnicos. La inspección documental y física puede revelar inconsistencias en la clasificación arancelaria, la aplicación de tarifas y tasas de cambio, la correspondencia entre el valor declarado y el soportado por la documentación. Si estos errores no se consiguen en el plazo establecido, generalmente de 5 días hábiles para subsanación, se procede a la retención de la mercancía. Tercera causal, irregularidades en el transporte y almacenamiento. Ingresos a zonas no habilitadas y uso de documentos inadecuados. La mercancía que ingresa al territorio a través de lugares no autorizados o que se encuentra oculta en medios de transporte puede ser objeto de apresión. Se presta especial atención a situaciones como la falta de guías de tránsito en el transporte de café en áreas restringidas, donde se exige autorización previa de organismos como la Federación Nacional de Cafeteros o Alma Café S.A. Exceso, sobrante o diferencias en el manejo de la carga. En depósitos habilitados o zonas francas se revisa que existan bultos sobrantes o excesos en el peso de la carga, salvo cuando se trate de carga a granel y se encuentren dentro de un margen de tolerancia. Si se detectan diferencias y no se corrigen mediante una inspección previa en los plazos indicados, se procede con la presión. Otra causal, y número 4, es el control de operaciones y verificación de datos. Inspección de documentos y verificación de identidad del importador. Se incluye la retención temporal de la mercancía por un máximo de 5 días mientras se verifica la correcta identificación y localización del destinatario o importador. La falta de correspondencia entre la información del registro único tributario, el RUT o la ubicación del importador en la dirección registrada es una causal que autoriza la retención. También la adulteración o doble facturación. Se prevé la aprehensión cuando se detecte doble facturación o cuando se identifiquen documentos adulterados o no originales, lo que sugiere maniobras para alterar el valor o la naturaleza de la operación aduanera. Procedimientos de control y plazos para la regularización. Notificación y requerimiento a los interesados. La autoridad aduanera, al detectar alguna irregularidad, envía un requerimiento ordinario al importador o poseedor de la mercancía. Este requerimiento solicita la presentación de información, documentación y pruebas que permitan desvirtuar la causal de aprehensión. Se otorga un plazo de 15 días hábiles para que el interesado conteste o ponga la mercancía a disposición de la autoridad. En algunos casos especiales, el plazo puede extenderse hasta por 15 días adicionales. Actos de inspección y elaboración de actas. Durante las inspecciones físicas y documentales se elaboran actas que recogen los hallazgos y se determina la causal específica que genera la medida de aprehensión. En algunas situaciones se detectan múltiples causales. Así se puede elaborar una única acta en la que se consigne la causal aplicable tanto a la mercancía como al medio de transporte. Sanciones y consecuencias. Las multas y decomisos. Si el interesado no subsana la situación o no presenta las pruebas requeridas, se produce el decomiso de la mercancía. La sanción económica puede alcanzar hasta los 200% del valor en aduanas o en su defecto del avalúo de la mercancía.
Además, existen algunas consideraciones especiales en casos de mercancías perecederas, transformadas o que por su naturaleza impiden su uso, donde se aplica un porcentaje menor si se justifican las condiciones presentadas. Procedimientos de extensión de la sanción. La medida de decomiso y la sanción asociadas se extinguen en el momento en que la mercancía es efectivamente puesta a disposición de la autoridad, siempre y cuando se realice antes de que se ejecute el acto administrativo correspondiente. La exoneración de terceros se establece cuando terceros adquirientes que cuenten con factura de compraventa pedidas con todos los requisitos legales y que demuestren la legalidad de la operación podrán quedar exonerados de la sanción, siempre y cuando su documento sea anterior al requerimiento de la autoridad. Aspectos específicos y consideraciones adicionales. Se contemplan algunas causales derivadas de operaciones de importación temporal y tránsito aduanero. Se regulan las condiciones para reexportación, importación ordinaria, transformación o destrucción de mercancías que se encuentren en régimen temporal. Si se incumplen los plazos o se detectan irregularidades en la documentación para la salida o entrega en depósitos autorizados, se procede a la aprehensión. Se precisan algunas condiciones en que las mercancías nacionalizadas o importadas desde zonas francas deben cumplir con todos los trámites aduaneros para evitar ser decomisadas. Esto incluye la presentación de etiquetas, rotulados y otros elementos técnicos que certifiquen el cumplimiento de las normativas vigentes. Controles en medios de transporte. La normativa también se extiende a los medios de transporte que facilitan la entrada o salida de mercancías, estableciendo que, si estos han sido modificados o adaptados con el propósito de ocultar mercancías, pueden ser objeto de aprehensión. Además, se diferencia entre la retención de la mercancía y la del medio de transporte. Esto va según las circunstancias y el monto de la operación. En conclusión, la normativa prevé procedimientos de verificación, requerimientos y, en última instancia, sanciones económicas que actúan como mecanismos disuasorios frente a prácticas irregulares. También es de destacar la importancia de la presentación oportuna y correcta de la documentación. En conclusión, la normativa prevé procedimientos de verificación, requerimientos y, en última instancia, sanciones económicas que actúan como mecanismos disuasorios frente a prácticas irregulares. Además, es de destacar la importancia de la presentación oportuna y correcta de la documentación, la veracidad en la declaración de datos y la necesidad de cumplir con todas las disposiciones técnicas y legales para evitar consecuencias negativas en las operaciones comerciales que se realicen.